El presidente López Obrador y la iniciativa privada presentaron el acuerdo para la reactivación económica del país después del confinamiento por el COVID-19. El acuerdo consiste en 39 acciones y proyectos de infraestructura que serán financiados en su mayoría con capital privado. Un total de más de 297,000 millones de pesos que serán repartidos en los sectores de energía, comunicaciones, agua y medio ambiente. Para hablar de este tema, saludo a vía remota a nuestra colaboradora Valeria Moy. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, muy buenas noches. ¿Cómo viste? A ver, lo primero que nada, yo creo que es una buena señal, primero que nada, ¿no te parece? Me parece, a ver, creo que hay muchísimas aristas desde las cuales podemos platicar de este tema o analizar de este tema. En primer lugar, sí es una buena noticia, es mejor esto a que no exista, ¿no? O sea, si lo comparamos con la opción o lo comparamos con la alternativa, es positivo que exista un plan de inversión, eso por un lado. En segundo lugar, también hay que reconocer el esfuerzo que se hace de la iniciativa privada por hablar con un gobierno que no necesariamente es amigable a la iniciativa privada. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo que repercute finalmente en este plan. Otra cosa importante que hay que decir, sobre todo lo digo por la forma en la que se presentó el plan, este no es el plan, no es el único plan, ni debemos esperar que sea el único plan a lo largo del tiempo. Debería de haberse comunicado distinto. Son muchos paquetes o van a ser muchos paquetes de inversión. Lo que pasa es que se presentó como el plan para la reactivación económica. Y si se presenta como el plan para la reactivación económica, pues claramente es insuficiente. Es mejor que exista a que no exista. Desde luego, en eso estoy más que de acuerdo, pero simplemente no es el plan. Es un paquete de planes de inversión que será acumulándose no únicamente a lo que se presentó en noviembre, sino que se acumulará con más planes o más proyectos de inversión que se irán presentando en los meses subsecuentes. Es una especie de bloques de inversión. Entonces, en ese sentido, sí, me parece positivo que exista, es mejor que exista a que no exista. Si ahora, es suficiente o no es otro tema. Pues hablemos de eso, del tamaño, porque es un hecho que desde que ganó López Obrador la elección ha venido cayendo la inversión en México. La última vez, el último dato que vi, creo que era la inversión representaba 17.4% del PIB, si no me equivoco, que es muy bajo. México debería de tener un 25% por lo menos de inversión para estar creciendo a altas tasas su economía. Estamos en 17.4%. Y estos 297,000 millones de pesos representan 1.2% del PIB. Pues qué bueno, qué bueno que lo tengamos, pero esto no va a sacar a la economía, me parece, del hoyo en donde estamos, ¿o no? Además, Valeria. Además hay un tema, Leo. De repente tengo la impresión que creemos que esos proyectos de inversión es inversión comprometida o son recursos ya comprometidos. Sí. Y esto para nada es el caso. Estos simplemente son proyectos de inversión que se plantean, que se promueven como unas posibilidades de inversión, son ideas de inversión que ya tienen estudios de rendimiento, de rentabilidad social, o sea, ya son proyectos de inversión que están trabajados, pero no son planes de inversión comprometidos. O sea, esto es, ojalá se cumplan las metas de inversión, pero no es inversión ya comprometida. Eso es bien importante aclarar. A mí hay igual sucede, igual no sucede, es lo que estás diciendo. Igual sucede, igual no sucede. Cada uno de estos proyectos de inversión, si lo ves tú en la presentación, hay un rubro que pone promotor. Y ese promotor, el que aparece en la presentación como promotor, pues es el encargado de salir al mercado de inversionistas y buscarle inversionista a ese proyecto. Hay muchos temas de los cuales hay que hablar. El primero, que tú lo tocabas, son los porcentajes. México, pero más que México, los países del nivel de desarrollo que tiene México deberían tener una inversión que representara aproximadamente el 25% del PIB. Con los datos del segundo trimestre de la economía mexicana de este año, en efecto está alrededor de 17%. Es uno de los porcentajes, Leo, más bajos que se ha tenido siempre. En los últimos años hemos estado alrededor del 21, tocando el 22, en algún momento estuvimos cerca del 23%, el 17 es bajísimo, completamente abajo
bajo cualquier perspectiva. En este plan de inversión que se presentó, lo que ponen al principio en de alguna manera, exposición de motivos, dice que se va a alcanzar, o que el objetivo es alcanzar el 22% del PIB hacia el 2021, hacia finales del 2021 o en el primer trimestre de 2022. Ojalá esto sucediera, pero en el nivel que estamos, con el 17 que traemos ahorita, lograr ese 22% se ve súper complicado. Ahora, eso es en términos de porcentajes. Hay otro tema bien importante. ¿Cuáles son los proyectos que se presentaron el lunes? En estos proyectos hay 39 proyectos, en teoría, y es muy extraña la forma de presentar, en teoría son 39 proyectos muy entre comillas nuevos, pero no son nuevos todos, porque de estos proyectos hay 7 que ya están, que ya están en ejecución, que ya se están haciendo. Entonces, en realidad son 32 proyectos. Y ahora, de estos 32 proyectos nuevos entre comillas, hay varios proyectos que ya se habían presentado en el plan de inversión de noviembre. Ah, caray. Entonces te van quedando cada vez menos proyectos. Y son proyectos importantes, ¿no? Prácticamente son todos carreteros, relacionados al viaducto Santa Catarina, la modernización de la carretera en el Marabatío, diferentes libramientos carreteros en diferentes partes del país. O sea, esos son refritos. Esos son refritos de los que ya se había presentado antes. Son refritos que, ojo, no es un refrito menor, porque el refrito, por decirlo de esta manera, equivale a 62 mil millones de pesos. Entonces, el monto total fueron 297 mil millones de pesos. Pero aquí podemos quitar los proyectos que no son nuevos, que son los que ya están en ejecución. Y eso te queda 259 mil millones de pesos. Pero si de estos 259 mil millones de pesos quitas los proyectos que ya se habían presentado en noviembre, pues le tienes que quitar 62 mil millones de pesos. Y entonces ya el monto de inversión, pues ya no es 1.2% del PIB, ya va disminuyendo de forma importante. Entonces hay un tema en la presentación que creo que es muy confuso. Y sinceramente de estos proyectos, de estos 32 proyectos nuevos, y aquí sí es importante usar las comillas, de estos 32 proyectos nuevos, 20 son carreteros. Entonces, básicamente es un plan de infraestructura casi carretero. Ahí está el tren México-Querétaro, y de nuevo tenemos 20 proyectos carreteros y 5 proyectos de energía, 5 proyectos en el área energética. Déjame preguntarte por eso, porque de hecho se supone que venía la iniciativa privada y el gobierno trabajando desde hace muchos meses un anuncio de proyectos energéticos. Así lo habían presentado. Y resulta que los proyectos energéticos pues se quedaron muy cortos, ¿no? Para decirlo con toda claridad. Se quedaron cortísimos, Leo, cortísimos. Los proyectos energéticos rondan de concluirse, de hacerse, de ejecutarse alrededor de 99 mil millones de pesos. No, pues no es nada. No es nada, pero además son 5 proyectos, son solo 5 proyectos. Uno es una terminal de etano en Pajaritos de más o menos 2 mil millones de pesos que puede reforzar la industria de plásticos, ¿no? Básicamente esa es la idea. Luego hay otro que es un proyecto de una planta de fertilizantes, que sí está dentro de proyectos energéticos, pero en realidad es más bien del sector agrícola. Luego hay 2 plantas o dos proyectos relacionados con plantas coquizadoras. Las plantas coquizadoras son estas plantas que refinan el coque, que es lo que queda de que ya refinaste petróleo, te quedan unas especie de piedras que se llaman coque, es refinar lo residual. Sí. Esto básicamente es altamente contaminante, o sea, es algo que no quieres hacer en términos generales. Pero lo que se propone son una instalación de una planta coquizadora en la refinería de Tula y una rehabilitación de una planta de coquización en la refinería de Cadereyta. Ahora, Leo, estas plantas ya existen, no existen en su totalidad, no están terminadas, pero se habían empezado a hacer, están más o menos al 30% de avance, entonces tampoco son nuevos proyectos, y esta administración al inicio de la misma decidió suspender estos proyectos. Entonces hay 2 años en los que estas plantas coquizadoras pues se han ido depreciando, se han ido deteriorando, entonces lo que se está proponiendo es básicamente revivirlas. Y dentro de estos 5 proyectos me parece que sí hay uno que es interesante, que es una unidad de liquefacción de gas en Salina Cruz por 25 mil millones de pesos. Yo creo que esta
planta de licuefacción de gas, me parece que puede ser muy interesante y sí puede proporcionar una posibilidad de desarrollo y de exportación en esta industria. Pero Leo, sinceramente los proyectos de energía me parece, uno, que son completamente retrógradas en el sentido de que miran al pasado. Estamos hablando de procesar coque. Energía fósil, energías fósiles. Energías fósiles. No hay absolutamente nada de renovables. Eso es lo que a mí me preocupa. Sí. Son proyectos que ya estaban palomeados por Pemex y por CFE. O sea, no son proyectos de inversión nuevos en el sentido de buscaron oportunidades de inversión innovadoras, sector energético innovador, renovable, energías limpias. No tiene nada que ver. Esto es pues proyectos que ya estaban en la cartera de Pemex o en la cartera de CFE y dijeron, bueno, pues esto es lo que hay y estas son las oportunidades, muy entre comillas, de inversión que se tienen en este sector. Y esos 99 mil millones de pesos, Leo, pues no son nada para el sector energético. Nada. Nada. Gracias, Valeria. Encantada, Leo. Hasta luego. Gracias a Valeria Moy. Vamos a hacer una pausa. Voy a regresar con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, para analizar qué está pasando con Donald Trump y el COVID-19, por qué se recuperó tan rápido, qué le dieron. En fin, es un misterio, pero vamos a tratar de desentrañarlo en un momento más.